Bueno, pues buenas tardes a todas, a todos. No, Muchas gracias por acompañarnos. dice la Eh, cámara. Hoy estamos de manteles largos, como decimos en México. No sé si esa expresión se utilice por allá en Colombia, Jerónimo, No. pero que tenemos un invitado muy especial. Y bueno, nos acompaña entonces, pues como están viendo ya en pantalla, el doctor Jerónimo Rivera Betancourt. Él es docente investigador en el campo del audiovisual, es doctor en comunicación con un cum laude en la Universidad de Navarra, España, con un máster en educación en la Universidad Javeriana, es especialista en altos estudios en dirección escénica y comunicador social, periodista en Antioquia. Fue director del grupo de investigación Imago en la Universidad de Medellín entre el 2001 y 2007 y director de la revista Anagramas en esta misma universidad. Desde el 2008 es docente investigador de la Universidad de La Sabana. Es fundador y director de la Red Iberoamericana de Investigación en Narrativas Audiovisuales, la Red INAP, de la cual el doctor Alejandro y una servidora somos parte. Y es paracadémico de Colciencias Colombia y CITEF Iberoamérica y del CONACES, del Ministerio de Educación de Colombia. Miembro del comité editorial y científico de más de 10 publicaciones académicas internacionales y editor en jefe de la revista Palabra Clave, una de las más importantes publicaciones científicas en América Latina, del 2008, 2012, 2020 y hoy. Bueno, es autor de varios libros, La imagen, una mirada por construir, 2004-2006, Narrativas audiovisuales, personajes, acciones y escenarios, 2007, Cine, recetas y símbolos, guía para entender el cine sin dejar de disfrutarlo, 2010-2016, Héroes y villanos del cine iberoamericano, 2012, Cinefilias entre el gusto y la calidad, 2016, el papel del cine colombiano en la escena latinoamericana, 2019, y el viaje cineario del cine colombiano 2021, que es justo lo que nos viene a platicar hoy. Pues un gusto, Jerónimo, de verdad, que nos estés acompañando. Muchas gracias a todas, a todos por acompañarnos, a los colegas del cuerpo académico, a la doctora Izuki, al doctor Luis Fernando, al doctor Alejandro, a la doctora Raquel Gutiérrez. Ella es muy importante en el campo también del análisis clínico en México. Bueno, a todas y a todos nuestros estudiantes del posgrado en imagen de la Universidad de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y bueno, pues muchas, muchas gracias. Tú nos dices, Jerónimo, iniciamos con tu presentación. Bueno, muchísimas gracias a mis queridos amigos y colegas Mónica y Alejandro por la invitación. De verdad que para mí es un gran placer y un honor estar aquí virtualmente en esta universidad tan bella que además tuve la oportunidad de conocer también hace unos años cuando estuve como invitado en el segundo Congreso Internacional de Televisión Pública. Y bueno, le comentaba a la doctora Mónica hace un momento que México es un país muy especial para nosotros los colombianos y pues ahorita voy a hablarles un poco de esto, aunque es un tema que tiene más que ver con mi libro anterior y es el hecho de que la narrativa del cine colombiano ha tenido una altísima influencia del cine mexicano y en general la cultura popular colombiana, como en muchos otros países latinoamericanos, pues ha estado permeada por la cultura popular mexicana. Es decir, yo crecí viendo El Chavo del Ocho, El Chapulín Colorado, Cantinflas, Capulina, bueno, un montón de personajes que ustedes muy bien conocen de la cultura popular mexicana, que también hicieron parte de la cultura colombiana y pues obviamente esto tiene una honda relación en sus raíces. Y ya en lo personal, pues México es un país que me encanta, he estado unas 7, 8 veces en su país y bueno, esperemos que esto por fin se acabe para ver si podemos volver a ese hermoso país y a esa hermosa ciudad, donde además no solo comí mole poblano, sino pues otras cosas muy ricas que tuvimos la oportunidad de probar por allí. Entonces, muchísimas gracias por la invitación y voy a compartir con ustedes hoy un poco acerca de este libro que se llama El viaje sin héroe del cine colombiano. Es un libro que es producto de mi tesis doctoral. Mi tesis doctoral se llama El viaje del protagonista del cine colombiano, contexto, industria y gobierno en una narrativa antiheroica. Es un texto que yo inicialmente pensé, es una investigación que yo inicialmente pensé desde el punto de vista de la narrativa del cine colombiano. Bueno, inicialmente era latinoamericano, ahorita les voy a contar un poco de esta historia, pero cuando
fui avanzando en la tesis y a medida que he ido investigando este tema, que es un tema que llevo investigando alrededor de 15 años, me fui dando cuenta que en Colombia, y creería yo que en México puede ser similar la situación, no es posible hablar de narrativa sin meternos con temas del Estado, sin meternos con temas de la industria, sin meternos con temas de la legislación, porque a diferencia de lo que ocurre en otros países, sobre todo el primer mundo, en nuestros países los cineastas no necesariamente hacen las películas que quieren, sino las películas que pueden. Y esto tiene mucho que ver con el tema de los fondos estatales, con la voluntad política que tengan los gobiernos para apoyar ciertas películas, con el tipo de historias que nos gusta contar, con el tipo de historias que al público le gusta ver, que generalmente hay una disociación ahí entre un cine que es pretendidamente, como llamamos nosotros, festivalero, o sea, que trata de ir a festivales de cine de primer orden, versus un cine que suele gustar a la gente, que conocemos como el cine popular o populista, pues que es un cine que tiene mucha relación con la televisión, con unas estéticas particulares, con un género muy predominante que es la comedia. Y bueno, pues hablaremos un poquito acerca de esto y de los cruces. Y ustedes también, me parece muy importante que me cuenten si ven esto mismo en México o si no lo ven. Solamente antes de empezar, quiero contar que este proyecto que surge como este libro arroja al final un modelo que les voy a comentar, que les voy a compartir y que hizo posible que justamente desde finales del año pasado estemos trabajando en un megaproyecto iberoamericano que está conformado por 17 investigadores, 11 universidades, 7 países, analizando el tema de las narrativas heroicas en el cine de estos 7 países. Tenemos investigadores en España, en Ecuador, en México están justamente la doctora Mónica y el doctor Alejandro. Estamos en Colombia, algunos colegas de 2 universidades colombianas, en Argentina. Bueno, tenemos pues una serie de investigadores allí muy comprometidos con ese tema. Es un proyecto a mediano plazo, pero pues que esperamos también que pueda dar unos frutos muy interesantes para tratar de entender nuestras narrativas. Y antes de empezar, quiero comentar, pues, ¿por qué estudiar cine colombiano y por qué estudiar este tema es importante en el campo de la comunicación, lo mismo que el cine mexicano? Porque la base que de alguna manera atraviesa este libro y el libro anterior, que son los 2 libros que hice con respecto a la tesis, es la idea más o menos comprobada de que nuestro cine en América Latina es un cine que está directamente amarrado a la realidad de nuestro continente y de cada uno de nuestros países. Si bien hay películas que abordan distintos géneros, y en México mucho más que en Colombia, y creo yo que la cercanía con Hollywood es fundamental con Estados Unidos para que pues haya más cine de género, pero de todas maneras cuando uno hace un rastreo general sobre el cine latinoamericano en los distintos países, lo que encuentras son películas que están muy asociadas a la realidad inmediata del país, a problemas que pueden inclusive ser comunes entre todos nuestros países, como la pobreza, como el narcotráfico, como el conflicto armado en muchos países que hay guerrilla, como la idiosincrasia o la identidad de cada uno de esos países. Y fueron justamente estos 4 grandes temas los que yo encontré en el cine colombiano, que también sería interesante que se exploraran en algún momento si en México ocurre lo mismo o si hay otros temas similares, ¿no? En el caso del cine colombiano, y esto es parte de mi libro anterior, pues hablábamos de que inicialmente hay como 4 grandes temas que atraviesan todos los géneros posibles, que son la miseria, en todas sus características, no solamente en la pobreza, sino en muchos otros niveles. Tenemos también el conflicto armado, que en el caso colombiano pues es bastante importante, porque pues tuvimos la guerrilla más antigua del mundo, una guerrilla que duró más de 60 años en armas, y tenemos varios grupos armados, lamentablemente, tanto de izquierda como de derecha, guerrilleros y paramilitares, además del ejército. Tenemos también el tema del narcotráfico, que es un flagelo común con México, pues este tema que lleva tantos años en Colombia y en México del narcotráfico y de los carteles de la droga, pues que dependiendo de la época han sido más o menos fuertes y que en el caso del cine y la televisión colombiana, pues es un tema bastante fuerte, como sé que también lo es en el cine mexicano. Y finalmente, pues está el tema de la identidad y la idiosincrasia del colombiano, pues que es un tema recurrente, no solamente en las comedias, donde aparece muchas veces ridiculizado, sino también en películas inclusive de corte existencialista, que tratan de mirar qué somos o quiénes somos a partir del territorio que habitamos, que en este caso es Colombia. Entonces, este libro se llama El viaje cinero del cine colombiano. El libro fue editado
entre la Universidad de La Sabana de Colombia y la Universidad de Navarra con la editorial EUNSA en España. Es un libro que, como les digo, pues surge de mi tesis. Mi tesis fue laureada con cum laude en el año 2018 y a partir de allí pues salen estos dos libros a los que he hecho referencia varias veces. Entonces, empiezo por comentar pues que esto es como la historia de una tesis, ¿no? O sea, todos los que aquí tenemos doctorado, pues pasamos por esto, ¿no? Pasamos por el asunto de estar haciendo una tesis, por el asunto de estar haciendo un doctorado, y pues esto tiene todo, tiene las buenas, las malas, las feas, el síndrome del impostor que a todos nos asola de manera absolutamente brutal y sin compasión. Pero bueno, finalmente pues la historia puede ser una historia con final feliz porque al final pues logramos conseguir el título y poder hacer estas publicaciones, pero pues no exentos de muchas dificultades. En mi caso particular, quiero compartirlo porque sé que hay estudiantes también posiblemente de posgrado acá, pues esto fue bastante tormentoso. Tuve un proceso de 5 años en los cuales tuve 2 directores de tesis. Con el primer director de tesis no logramos entendernos, no en lo personal, sino en lo conceptual. Y aquí también quiero comentar que para nosotros, los docentes que llevamos mucho tiempo como investigadores, aparentemente es más fácil, pero realmente me parece mucho más difícil hacer un doctorado. Cuando uno ya tiene alguna experiencia en investigación y cuando uno ya tiene un recorrido, y libros escritos y artículos, porque siempre hay que desaprender un montón de cosas. Ese fue el caso mío particular. Pues como seguramente ocurre en México, aunque creo que menos, pues acá en Colombia los profesores entramos en la carrera docente sin necesariamente tener un doctorado y muchas veces la realización del doctorado es entre comillas tardía, ¿no? Digamos, si yo tenía una maestría y tenía una experiencia de más de 20 años como investigador, pero entro a hacer el doctorado ya casi a los 40 años y pues esto tiene sus consecuencias que a veces son un poco complicadas. Entonces, todo esto me llevó a pensar en una primera tesis en la que yo hablaba de 5 países, 250 películas y sobre todo fueron 3 años de muchas angustias. Esto es muy divertido y muy chistoso viéndolo en perspectiva porque he sido muchas veces también director de tesis y lo primero que le digo a mis alumnos es acote, 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 no trate de abarcarlo todo, no trate de contarlo todo, pero cuando me vi como estudiante de nuevo después de tanto tiempo, es exactamente lo contrario a lo que les había dicho siempre a los estudiantes que hicieran. Me dio por tomar 5 países, Colombia, Brasil, Argentina, México y Chile. En total eran 250 películas porque eran 50 películas por cada país. Y esto pues fue un proceso muy tormentoso, pero que también fue muy rico porque me permitió entender mucho el cine latinoamericano, al ver 50 películas de cada uno de estos países, al ver esas 50 mexicanas, esas 50 chilenas, esas 50 brasileñas, pues obviamente entendí muchas cosas que luego los pude aplicar específicamente al cine colombiano. Estos fueron los 3 primeros años de mi tesis, trabajé muchísimo en esto, hice comparativas de la industria, hice comparativas de la legislación, de las narrativas, y cuando finalmente tomo la decisión de enfocarme solo en el cine colombiano, pues para no quedar tan aburrido como se dice, fue que saqué el libro anterior, El papel del cine colombiano en la escena latinoamericana, que tiene todo ese material, que eran más de 200 páginas, que al final no quedaron en mi tesis, pero pues que consideraba que era realmente importante y relevante para no solamente para Colombia, sino para otros países que pueden ver un poco esta comparativa. Partiendo también de la base de que realmente en esta amplia revisión bibliográfica que hice, no encontré muchísimos textos que realmente hicieran una comparativa entre los distintos países. De hecho, nosotros mismos, creo que Mónica y Alejandro estuvieron ahí también, sacamos un libro hace ya unos 8 años tal vez, que se llama Héroes y Villanos del Cine Iberoamericano. No sé si ustedes, creo que ustedes participaron, ¿verdad? Yo colaboré, sí, Jerónimo, en el 2000. Exactamente, exactamente. Entonces ese libro que lo sacamos ya como en el 2010, no, 2014, 2013, en ese libro pues ya digamos habíamos hecho una colaboración iberoamericana, pero no son muchos los libros que tienen esas características de cooperación y de mostrar distintos aspectos en América Latina. Entonces después de esto me quedo solamente con el cine colombiano, pero todo este rastreo me permite entender cosas muy interesantes. Y la primera que quiero comentar es el cine latinoamericano en general, en lo que yo he analizado, tiene una tendencia a mostrar una realidad que no es normativa, en donde la justicia
como valor universal no coincide necesariamente con el ejercicio de la justicia. Y aquí yo tuve que luego plantear unos términos como justicia, legalidad y legitimidad. Es decir, quienes ostentan el poder y quienes administran justicia muchas veces no son legítimos gobernantes porque son elegidos por las armas o porque son elegidos por el dinero del narcotráfico o porque son fichas de algún grupo armado. Y esto hace que estemos en un sistema y en una realidad en donde a veces los valores están completamente invertidos. Quienes se supone que nos deberían cuidar no nos cuidan, sino que nos atacan. Quienes se supone que deberían investigar nuestros malos actos son corruptos o son criminales. Y pues esto hace que el heroísmo sea muy complicado, porque la primera gran hipótesis que tuve al empezar el libro, que luego la ratifiqué, era que nuestro cine no tenía héroes o tenía muy pocos héroes y que un poco esa ausencia de héroes estaba marcada por el hecho de que el heroísmo es muy difícil en un contexto como el contexto colombiano, en un contexto en el que quienes ostentan el poder pues son corruptos, donde la justicia no siempre opera del lado más justo, sino a veces a favor de intereses particulares. Y entre las películas que miré para la tesis, en esa primera etapa, no estaba esta que les voy a mostrar a continuación, sino otra que se llama El Infierno, de Luis Estrada, que analicé y que me parece muy buena, me gusta muchísimo, porque además es el ejemplo perfecto de lo que yo estoy tratando de plantear en el paradigma. Y es un personaje que tiene buenas intenciones, que quiere salvar a otro, que quiere ser héroe, pero que está en un contexto en donde todo está tan, como decimos acá, tan patas arriba, tan al revés, que para llegar a ser héroe tiene que convertirse en el peor de los villanos. En el caso concreto del infierno, yo lo planteaba como que para poder ser un salvador en el infierno, tienes que convertirte en el peor de los demonios. Y es un poco lo que ocurre con la historia. Finalmente, el personaje que desarrolla Gideon Alcázar es un personaje que tiene todo un periplo heroico, entre comillas, pero también tiene una degradación personal que lo hace cada vez ser más cercano al concepto del villano. Y al final, pues obviamente su misión es una misión altruista, pero él como tal, como personaje, se va degradando hacia el, digamos, desde el principio a fin de la historia. Y en esta película de Luis Estrada me parece buenísimo porque se refleja muy claramente este asunto de lo que es el ejercicio del poder en América Latina, particularmente en México, y de cómo pues se maneja la autoridad, que era otra característica que a mí me parecía muy importante en el sentido de la forma de ver la ley como una, de alguna manera, una categoría que yo puedo mover a mi antojo y por otra parte el ejercicio de la violencia como una manera de imponer la autoridad. Entonces quiero mostrarles esta escena que a mí me encanta y que creo que ilustra muy bien este tema. No sé cómo empezar. Quisiera ver la posibilidad de que me diera más presupuesto. No, Varguitas, no. Estamos muy próximos a las elecciones y todo el presupuesto se tiene que ir al partido para que no tengamos sorpresas. Pídeme lo que quieras, menos eso. No es el momento. Bueno, ya que me da usted la oportunidad, quería ver si me puede cambiar de pueblo. ¡Ah, chingada! Ahora sí me saliste más cabrón que bonito. No, ni madres. Aquí es la ley de Herodes. O te chingas o te jodes, ¿eh? Es que se acabó el presupuesto y así está difícil. Faltan muchas cosas. Tú imagínate si todos me pidieran lo que tú. Pues no hay dinero que alcance. Si se acabó y ni modo. La verdad, licenciado, yo tenía la idea de hacer todo como me dijo, eso de la modernidad y la justicia social, pero la verdad, licenciado, así está difícil. Te voy a ayudar. Siéntate. Ahí tienes. Es un compendio de las leyes federales y las del Estado. ¿Tengo que leerlo todo? No, Varguitas. Es para que tengas presupuesto. Si lo sabes usar, ya verás cómo a todo mundo le puedes sacar algo. Entre multas, impuestos, licencias. Si la usas la ley a tu conveniencia, ya está todo listo. Recuerda que en este país, el que no tranza, no avanza. Pero me los voy a echar encima si ya de por sí en San Pedro la gente no respeta mucho a la autoridad. ¿A la autoridad? Ven, te voy a enseñar lo que es la autoridad. Párate. Pégame aquí. No
licenciado. Ándale, hombre, con toda confianza te digo, pégame aquí. Ven para acá, varita, ven para acá. ¿Ya entendiste? Mira, yo soy tu jefe, tu superior, ¿me entiendes? Y el que infringe la ley, pues se enfrenta a la autoridad y te castiga. Y yo soy la autoridad. ¿Entendiste? Pero es que la gente en San Pedro es muy salvaje, licenciado. Usted sabe que al anterior alcalde le cortaron la cabeza. Le cortaron. Un remedio. Ahí tienes. Ándale, hombre, tómala. Si alguien te amenaza con un machete, le sacas la pistola y vas a ver cómo nadie se te pone al brinco. Guárdala, hombre, guárdala, métetela ahí adentro. No vais a matar a algún cabrón por ahí. Y recuerda que todo lo que está aquí en este librito, que diga Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, eso eres tú. La máxima autoridad de San Pedro, ¿de qué madres o cómo se...? De los Aguaros. San Pedro de los Aguados, ¿eh? Ya tienes. Dale, guárdate la pistola. Gracias, licenciado. Ahí tienes. Y ahora sí, con el librito y la pistola, a ejercer la autoridad. Ándele. Muchas gracias. Con permiso, licenciado. Pásale. No sé cómo. Bueno, creo que es una anécdota maravillosa, una escena maravillosa que ilustra muy bien esto que estoy tratando de comentar sobre cómo a veces los valores están al revés, todo está invertido. La película, por ejemplo, el gobernador es un narco, ¿sí? Y entonces, pues, es prácticamente imposible ser una buena persona en esa historia para poder ser un héroe, ¿no? Tiene que volverse, tiene que degradarse, tiene que convertirse en alguien muy peligroso para poder llegar a cumplir con esa misión que tiene. Entonces, a lo largo del desarrollo de mi tesis, como les decía, pues yo tengo que mirar el tema estatal, tengo que mirar, por ejemplo, qué películas son las que el gobierno apoya en cada uno de los países y luego, en el caso concreto de Colombia, porque el gobierno apoya ciertas películas, las convocatorias, qué tipo de películas le gustan al público, cuáles son las películas que les gustan a los festivales. Y el criterio que yo tomé en la tesis específicamente pues para analizar fue el de las películas relevantes, películas que tuvieran o muy alta taquilla o un gran reconocimiento de la crítica o de los festivales. Entonces, películas que habían estado en festivales como Cannes, como Berlín, como Venecia, que habían tenido, digamos, un recorrido amplio, que habían sido muy visibles por eso, o películas que habían tenido una grandísima taquilla. Y me llamó mucho la atención que en unas y en otras habían características comunes, ¿no? Con respecto al tema de cómo los personajes desarrollaban su misión y sobre todo la forma como se caracteriza el entorno, que en ambos tipos de películas, siendo muy distintas, era bastante similar, ¿no? Este lugar caótico, este lugar donde no hay una norma clara, donde todo está un poco al revés. Y a partir de allí surge un concepto que utiliza en el libro, que es el concepto del mal relativo. Y el mal relativo se explica como aquello que es malo, sabemos que es malo, pero es menos malo que otro malo, entonces de alguna manera lo toleramos, ¿sí? Acá en Colombia, por ejemplo, se usa una frase que yo odio, no sé si en México la usarán, cuando la gente habla de los políticos y dice, está bien que roben, pero que hagan, ¿sí? Está bien que roben, pero que hagan obras. Entonces ahí está muy claramente el mal relativo, es decir, sí son ladrones, pero son menos ladrones que otros ladrones, ¿cierto? O son ladrones, pero hacen obras, entonces admito y tolero de alguna manera que sean ladrones. Ahorita más adelante vamos a aterrizar un poco esto. Entonces, en este recorrido del tema del viaje del protagonista, pues la primera definición que yo quería tomar era si estos protagonistas de estas películas eran héroes o no lo eran, o si eran antihéroes o si eran villanos. Y por supuesto, pues el modelo fundamental era el modelo de Joseph Campbell, luego transformado y adaptado al guión por Chris Vogler, pues que aquí lo vemos, seguramente todos ustedes lo conocen. Entonces hice un análisis frente al tema de este modelo para encontrar fundamentalmente que estas películas no responden a este modelo, que estas películas no tienen estas características, que mientras en las películas del modelo clásico el personaje recibe un llamado a la aventura y él tiene la posibilidad de rechazarlo, pero luego de aceptarlo, que tiene la confianza de un mentor, que tiene unos aliados.
En estas otras películas, la mayor parte de las veces los personajes protagónicos no son héroes, no quieren ser héroes, no pueden ser héroes, no tienen un mentor, no tienen la posibilidad de elegir, están llevados como por la desgracia y por la tragedia a enfrentarse a su misión y pues finalmente tampoco obtienen lo que quieren, nunca obtienen lo que quieren. O tienen una derrota o tienen una victoria parcial o se convierten en peores personas, pero nunca logran del todo lo que quieren. Y lo que hay de fondo en todo esto es una relación entre el cine y la narrativa con la realidad, en donde particularmente en el caso del cine colombiano se ve reflejado muy claramente la desesperanza, la decepción, ¿sí? La frustración. Y cuando yo estaba apenas empezando la tesis, llevaba un año de estar haciendo la tesis, tuve una estancia en los Estados Unidos, en la Universidad de Sacramento, California, y en ese momento, apenas empezando la tesis, un profesor de esta universidad me hizo una pregunta y me dijo, ¿cómo es posible que el gobierno colombiano financie películas mediante sus fondos que son críticas con el gobierno? Y eso es algo que yo ya sabía porque yo ya había hecho una investigación que fue hace 15 años, que fue una investigación sobre los personajes, las acciones y los escenarios en las representaciones del conflicto armado colombiano en el cine. Entonces, pues yo ya sabía que los cineastas colombianos no toman partido o no tomaban partido en ese momento a favor del gobierno, ni a favor del ejército, ni de la policía, sino que había como una ambivalencia en ese sentido. Y a mí me llamó mucho la atención esta pregunta y en su momento no la supe responder. La respuesta a esta pregunta, curiosamente, me surgió 2 días antes de presentar la tesis, cuando entendí que estas películas son pesimistas, son un reflejo de la desesperanza, hablan mal del gobierno, hablan mal del status quo, pero en términos generales no plantean una alternativa y lo único que están planteando es un lamento, es una queja, es un conformismo frente a la desesperanza. Es como una manera de decir, esto está horrible, pero no hay nada que hacer porque seguirá siendo horrible por el resto de los días y pues no hay nada que hacer. Entonces, este modelo pues finalmente no me sirvió mucho, solamente como punto de referencia pues para saber que efectivamente, como en estas películas, pues el personaje tiene que pasar de un mundo ordinario a un mundo extraordinario para regresar, pero que en otros términos pues no tiene mucho que ver. ¿Por qué abordar el cine colombiano? Pues más allá del hecho de que soy colombiano, pues yo ya había escrito un artículo en el año 2006, 2007, que se llamaba Una investigación sin memoria para un cine en permanente renacimiento. Esto fue cuando empecé a investigar el cine colombiano, en donde pues fundamentalmente una especie de... ¿Hay por ahí un micrófono abierto? Hice una suerte de estado del arte para ver qué investigaciones se habían hecho en el país sobre el tema del cine colombiano y me di cuenta que habían más investigaciones de las que parecía y que realmente los investigadores no conocíamos mucho esas investigaciones anteriores, como ocurría muchas veces también con los cineastas. Entonces hago como un paralelo ahí entre los investigadores que investigan sin memoria versus el cine que todo el tiempo están haciendo porque no está teniendo en cuenta los antecedentes de momentos anteriores importantes. Y yo creo que ahí también posiblemente encontraremos una diferencia con el cine mexicano, que ha tenido momentos tan fuertes como la Edad de Oro y referentes tan importantes mexicanos e internacionales, inclusive como Buñuel. En el caso colombiano, pues nuestra trayectoria ha sido bastante más humilde, si se quiere, con bastantes altibajos y pues no hay una tradición tan claramente formada. Por supuesto, estaba mi interés personal desde el principio sobre el tema del cine colombiano y latinoamericano. Actualmente Colombia es la cuarta cinematografía más importante de América Latina. Es una cinematografía que va en un aumento en términos de cantidad y en calidad de las películas. Esto no es gratuito, por supuesto. Esto obedece a la promulgación de la Ley 814 de 2003 o Ley de Cine y a la Ley 1556 de 2012 o Ley de Filmación, que fueron dos leyes que apuntaron a distintos sectores. La primera, más a la producción de películas y la segunda mucho más a convertir a Colombia en una locación y en un lugar atractivo para las filmaciones de películas y de proyectos audiovisuales internacionales. En la historia de América Latina, según Pablo Antonio Paranagua, pues hay 3 países que históricamente han sido los países industriales latinoamericanos en relación al cine y que se han de alguna manera peleado el liderazgo. Básicamente 2, que son México y Argentina, como ustedes bien lo saben,
dependiendo del periodo histórico, pues México o Argentina han liderado. Y el tercero es Brasil, aunque pues sabemos que Brasil es una isla en América Latina por condiciones de su idioma, pero pues también es una cinematografía bastante fuerte. Hay un segundo grupo que Paranagua llama los países emergentes, que es en donde está Colombia, que son países que están bastante irregulares. Colombia, por ejemplo, tuvo una producción interesante de cine en los 80, cayó en los 90, pero ahora después del 2003 ha subido de manera realmente muy importante. Para darles un dato, las películas que el país ha realizado y presentado desde el 2000 hasta 2022 son mucho más de la mitad de las películas históricas del cine colombiano. O sea, tenemos aproximadamente unas 640 películas en total de toda la historia del cine colombiano, que es muy poco, y de esas 640 tenemos aproximadamente unas 400 que se han hecho entre el año 2000 y el año 2022, aún con pandemia. América Latina, de todas maneras, sabemos, es casi invisible en el ámbito internacional, no es tan relevante. Aquí tengo un gráfico que yo he ido armando. Aparte de mi labor como investigador, también ejerzo la crítica cinematográfica en el periódico El Tiempo acá en Colombia. Y me he dado la tarea como investigador de hacer una recopilación de todas las películas de largometraje colombianas desde 1915, que es la primera, hasta nuestros días, que la tengo en mi página que se llama jeronimorivera.com, por si alguien quiere consultarla. Y eso me ha permitido establecer este cuadro en donde vemos claramente la forma como esta década ha sido impresionante en términos de cantidad. Si ustedes se fijan, donde dice 2020, este cuadro no está actualizado a hoy, está a octubre de 2021, pero en mi página sí está actualizado. Pero fíjense ustedes, entre 2020 y 2021 ya teníamos 54 películas, partiendo pues de la base de que en octubre de 2021 llevábamos ya unos 8 meses con los teatros completamente cerrados, y en toda la década del 2010 teníamos 301 películas, ¿cierto? Obviamente estamos hablando de una producción impresionante con respecto a lo que se había dado en las décadas anteriores. El otro asunto, ya lo comenté, pues está el tema del cine colombiano y la relación entre el cine colombiano y realidad. Aquí hay algunas imágenes de películas colombianas de los últimos años. Pues entonces Colombia, como muchos otros países de América Latina, pues está entre estas grandes influencias. Por una parte, Hollywood y todo lo que tiene que ver con el cine de género, que es mucho más fuerte la influencia en los últimos años por la misma formación de los realizadores. En los años 60 y 70, no solo en Colombia, sino que sé que en otros países, creo que en México también, tuvimos muchísimos cineastas latinoamericanos que estudiaron en Europa, particularmente en Italia, en Francia, en la Unión Soviética, dependiendo pues como de sus intereses particulares, y por eso creo yo que tenemos una influencia tan fuerte de movimientos como el neorrealismo italianos. No solamente porque fueron los maestros de nuestros directores de antaño, de nuestros clásicos de los 60, sino también pues por la relación temática de semejanza que hay entre una situación de posguerra como la que se vivió en Italia después de la Segunda Guerra Mundial, y particularmente en Colombia como la que hemos vivido en todos estos años, cuando hemos sido víctimas de tantos conflictos, tanto de los conflictos relacionados con la lucha entre subversión y el Estado, como de los conflictos derivados del narcotráfico. Aparece pues también esta idea de Latinoamérica y la tercera mirada de Octavio Guettino, de la Argentina, y de esta idea de que justamente el cine latinoamericano tiene un mandato de que tiene que ser un cine social, de que tiene que ser un cine que refleje la realidad, que apueste a construir nuestra propia identidad, que ha sido como una suerte de mandato invisible que todos hemos aceptado, inclusive en las facultades de comunicación cuando les enseñamos a nuestros alumnos, pues un poco de que usted tiene que contar su historia, usted tiene que contar su realidad. Y en el caso concreto del cine colombiano es supremamente evidente. En el análisis que yo he hecho son muy, muy, muy pocas las películas colombianas sobre fantasía, prácticamente ninguna, o sea, son casi nulas. Aún las películas de corte infantil, las comedias, las películas más ligeras, abordan temas relacionados con nuestra realidad. O sea, nos cuesta mucho abstraernos de esta realidad, que entre otras cosas, pues ya Gabriel García Márquez lo había planteado desde la literatura. Es una realidad que es tan loca en algunas ocasiones que termina siendo el famoso realismo mágico. Justamente lo que acabo de decir. Entonces,
El otro asunto es esta relación entre los realizadores del cine latinoamericano y su público, ¿no? Ver cómo, por ejemplo, en muchos países las películas ni siquiera se estrenan, ni siquiera llegan a las salas de cine porque están muy alejados de lo que el público quiere ver. Muchos directores que, por ejemplo, hacen cine pensando en festivales de cine europeos, otros directores que hacen cine pensando en el grueso del público y que son sus películas detestadas por los críticos y por los investigadores de cine. Entonces, como que existe esa dicotomía que rara vez logra subsanarse. México lo ha hecho en un par de ocasiones bastante bien, Brasil lo ha hecho, Argentina lo ha hecho. Nos cuesta mucho encontrar películas que sean completas, que le gusten al público, que le gusten a los críticos, que tengan un planteamiento realmente interesante, sin perder de vista pues que su público es un público que tiene unos gustos muy particulares. Yo creo que cuesta mucho a los directores hacer una película que pueda tener estas características, de ser una buena película pero que no esté tan distante del público. Bueno, los había comentado al principio, estas son para mí las temáticas recurrentes del cine colombiano. Esto aparece en mi libro anterior que se llama El papel del cine colombiano en la escena latinoamericana. Y en ese mismo texto también planteé 4 grandes géneros predominantes que son el drama. Pues el drama es el gran género, yo diría que no solo colombiano, sino latinoamericano, con la indeterminación que tiene el mismo Sí, ya término de sabe, drama. o sea, eso ya sabe, pero es que quiere que tú lo invites porque siente que tú no lo invitas. Ok, perfecto. Mónica, no sé cuánto tiempo tenemos, tú me dices si... Tú puedes estar 20 minutos más si gustas, 30 minutos y Perfecto, dejar unos 20, 30 minutos para preguntas. perfecto, bien. Voy hablando muy rápido, no sé si es que a veces yo me emociono y empiezo a hablar rapidísimo. Yo lo siento muy bien, pero no sé si Ale o alguien. Yo lo veo, lo escucho muy bien. A mí también me parece buen ritmo, pero... Perfecto, perfecto. Los demás. Entonces aparece el género drama como el género más usual y más recurrente, con las indeterminaciones que tiene el tema del drama, ¿no? Porque finalmente el drama es inherente casi que a todos los géneros y tiene muchos componentes. Yo diría que si fuéramos a ser más precisos, diría que el drama social es tal vez el tema más recurrente en el cine colombiano, ¿no? Ese drama que se relaciona no solamente con las temáticas intimistas y relacionados con la identidad y con la esencia de las personas, sino más con el contexto social y la forma como las personas enfrentan ese contexto y las dificultades que el contexto plantea. Tenemos también la comedia, allá dice Más allá de Dago, que es una referencia que aquí en Colombia se entiende bastante bien, pero que sé que ustedes no tienen por qué entender, y es que acá en Colombia hemos tenido 2 grandes directores de cine comercial en 2 décadas distintas. En los años 80 tuvimos un director llamado Gustavo Nieto Roa, que él mismo lo ha dicho porque he tenido la oportunidad de hablar con él, que tuvo una honda influencia del cine mexicano popular de los años 70 y 80. Entonces, las películas de Gustavo Nieto Roa de los años 80, que se conoce como el nietorroísmo o el benjumeísmo por su protagonista que era Carlos Benjumea, son películas que tienen mucha relación con películas de corte popular mexicano, ¿no? Que películas que además se veían acá en Colombia. Quiero decirles que acá en Colombia, en prácticamente todas las capitales del país, había una sala de cine que se llamaba Cine México. Y en esa sala de Cine México se proyectaban de manera exclusiva películas mexicanas. O sea que acá en Colombia vimos el cine de Pedrito Fernández, de Sor Tequila, de la India María, de Capulina, bueno, todas esas cosas se vieron aquí en Colombia muchísimo en los 70s y 80s. Y en los años 90s, cuando vinieron los tratados de libre comercio, que esto fue común a todos nuestros países, cuando ustedes firmaron el ALCA, cuando nosotros firmamos el TLC, esto ocasionó una crisis gigante en todos los países latinoamericanos. Lo sé porque estudié también el tema mexicano cuando estaba haciendo la primera parte de la tesis y pues esto hizo que los niveles de producción se vinieran a piso, las exhibiciones también y por supuesto fue el momento en el que Hollywood se fortaleció en nuestros circuitos de exhibición y ya no hay quien lo saque de ahí porque pues se posicionó y esos espacios no los va a dejar y por supuesto los exhibidores están felices porque la gente asiste masivamente cada que ellos en cualquier película de gran presupuesto. El tercer género predominante pues estaría entre 2 géneros realmente que son el thriller y el terror, que curiosamente y poco tristemente, en el caso colombiano, pues el terror es el terror de la vida cotidiana, el terror de la violencia, el terror de las secuelas de la misma violencia, el terror de personajes malévolos que lastimosamente se parecen mucho a los personajes reales. A mí me llamaba muchísimo la atención y me generaba un poco de escozor darme cuenta que los mejores villanos del cine colombiano, esto lo investigué hace muchos años, eran los villanos que
tenían relación con la realidad. Eran estos personajes que estaban un poco en el estilo de Los Olvidados de Buñuel, ¿no? Estos personajes que eran indigentes reales, ladrones reales, que actúan en las películas, sobre todo un director colombiano que se llama Víctor Gaviria, y pues que tiene unos villanos que son absolutamente escalofriantes, ¿no? Que yo digo que a mí me da más miedo el protagonista de La Vendedora de Rosas, el antagonista, que Freddy Krueger, ¿no? O sea, son mucho más peligrosos y sobre todo porque eso sí me los puedo encontrar a la vuelta de la esquina. Y el cuarto género, pues sería el género de aventura, que sobre todo está muy relacionado con un cine más de corte infantil, que dicho sea de paso, en Colombia también se ha hecho muy poco cine para los niños. Lo había dicho ahorita, la fantasía es el gran ausente y la animación, que no es un género, sino una serie de técnicas, pues se ha desarrollado mucho más en la publicidad y en la televisión, y yo creo que ahí sí hay unas razones industriales muy claras, y es el alto costo que tiene la animación y pues las pocas posibilidades o las pocas expectativas de retribución que podría tener en un circuito de cine comercial como el que opera acá en el país. Todo esto me lleva entonces a la propuesta de este modelo, que es el modelo del viaje del protagonista. Disculpen que mezclé ahí un montón de temas, porque pues como este es un tema que viene presentando, que vengo investigando desde hace tantos años, por eso pues saco a colación varias investigaciones y varios libros anteriores, pero pues en este libro puntual, este es el modelo al que finalmente llego, el viaje del protagonista del cine colombiano, un modelo en el cual el personaje protagónico, que no es héroe, porque también tengo que aclarar que por eso se llama el viaje del protagonista. A veces en algunos textos, en algunos libros, se hace una relación de protagonista como héroe, pero para nosotros, y esto lo hablé muchísimo con mis directoras de tesis, para nosotros lo que había que dejar claro desde el principio era que nuestro protagonista no era un héroe. No era, no quería y no podía ser un héroe. Entonces, este personaje pues se desenvuelve en un mundo ordinario caótico, en un mundo donde todas las leyes están al revés, donde los buenos son los malos y los malos son los buenos. Hay un ejemplo que quiero dar a propósito de esto, y es una película que estuvo en mi investigación inicial chilena, que se llamaba El Rey de los Huevones. No sé si en México tiene sentido esa palabra, que es una palabra vulgar, pero en Chile y en Colombia también este término se usa para hablar de alguien tonto, de alguien que no tiene mucha inteligencia. Y ese título tan deshonroso del Rey de los Huevones se lo ponen a un pobre taxista chileno de Santiago, que es pobre, que tiene un taxi destartalado y que le dejan un maletín lleno de dinero en su taxi, y este hombre toma la decisión de ir a la policía a devolver el dinero. Y todo el mundo lo trata como el huevón porque está haciendo algo que nadie haría, o sea, que no tiene lógica que haga, porque ¿por qué no se quedó con el dinero? ¿Por qué no construyó una casa? ¿Por qué no sacó provecho de la situación? Entonces, para mí era bastante relevante que desde la narrativa se plantee esto, ¿no? Y esto es un reflejo muy claro de la realidad. Me imagino que en México es similar. Aquí, por ejemplo, ocurre más o menos lo mismo, ¿no? Es noticia, por ejemplo, cuando alguien devuelve un dinero que le dejaron, se vuelve noticia, cuando realmente debería ser lo normal, debería ser, pues, si no es mi dinero, lo devuelvo, ¿cierto? Pero hay una cierta tolerancia y una cierta apertura a la idea de cometer crímenes o delitos, desde unas cosas muy pequeñas hasta otras mucho más grandes, justamente porque la justificación es, si usted no se lo roba, se lo va a robar otro. O sea, si usted lo devuelve a la policía, son los policías los que se lo van a robar, y usted es el bobo que lo devolvió, porque a usted no va a haber un peso de esto. Ese es el planteamiento que también está muy claro en una de las películas de la muestra, que está basada en una historia real colombiana, que esa película se llama Soñar no cuesta nada, y fue una historia real que ocurrió en Colombia, donde unos soldados contra guerrilla en plena selva encontraron una caleta, como llamamos nosotros, o sea, un lugar en donde habían escondido muchísimo dinero las FARC. Ese dinero pues era producto de extorsiones, de secuestros, de muchas cosas, de narcotráfico. Estos soldados encuentran ese dinero y empieza una discusión entre ellos sobre si devolver el dinero o no, y al final toman la decisión más o menos consensuada de que se van a apropiar el dinero de las FARC, con esa idea que está muy legitimada en nuestros refranes, que dicho sea de paso me parece que son maravillosos para reflejar la cultura. Ese refrán que dice, ladrón que roba ladrón tiene 1000 años de perdón. No sé si se usa en México. Yo creo que los refranes dicen mucho de nuestra cultura. Hay otro que a mí me encanta porque también tiene mucho que ver con esto. Me encanta por lo que significa, no porque me gusta el refrán, que es el vivo vive del bobo, ¿no? Generalmente el vivo es el que se zafa la norma, el que no obedece lo que hay que hacer, el que tiene esa astucia para evadir la ley, y el bobo pues suele ser ese que
como el rey de los huevones, ese que devuelve el dinero, ese que hace la fila, ese que paga la multa, ese suele ser el bobo y pues obviamente en nuestra cultura eso está bastante castigado. Entonces este personaje que está en ese mundo ordinario, que es un mundo caótico de valores invertidos, se enfrenta en un segundo momento a estar en el lugar equivocado. ¿Qué quiere decir esto? Que este personaje no es elegido como héroe por sus virtudes o porque tiene una asignación de deber, ¿sí? De deber, de voluntad, de querer, ¿no? Él simplemente está en el lugar equivocado, está de malas, como decimos, y esto lo lleva al tercero, que es la obligación de actuar. Estando en ese lugar le toca actuar y generalmente esa obligación de actuar está marcada por un tema de vida o muerte, ¿no? O sea, si él no actúa, pues alguien va a morir o hay algo muy grave que le va a pasar. O sea, no tiene, a diferencia del modelo de Campbell, no tiene la posibilidad de tomar una decisión. Le toca sí o sí afrontar esa situación. Y cuando él se ve obligado a actuar, pues él tiene dos opciones. Él tiene el camino de lo legal y tiene el camino de lo ilegal. Pero justamente como estamos en un contexto de valores invertidos, el camino de lo legal se va cerrando y prácticamente se convierte en inexistente. Porque cuando él, por ejemplo, quiere reportar el tema a la policía, o cuando él quiere aplicar la ley, o cuando él quiere acudir a las vías legales, se da cuenta que nada funciona como debería ser y termina adoptando las vías ilegales, que pueden ir desde pequeñas contravenciones hasta asuntos realmente criminales, ¿no? Que terminamos aceptando como espectadores por el mal relativo. Uno dice, pues bueno, hizo algo malo, pero los otros eran peores, entonces por eso lo justificamos. Luego viene el quinto punto, que es el segundo aire, que esto sí es muy de la narrativa clásica, ¿no? Que es un momento en el que parece ser que todo va a pasar bien, que es lo que consideran en algunos libros de guión el falso final, pero pues al final el personaje llega a la conclusión de una derrota o una victoria parcial. O sea, o no lo logra, o si lo logra, pues se convierte en peor persona, o lo logra a medias, o alguien sale lastimado en el proceso. Por supuesto, si uno ve una película con estas características y la compara con Avengers o la compara con Spider-Man o la compara con otras películas típicas de Hollywood, pues obviamente hay una desventaja tremenda, ¿no? El público no quiere ver este tipo de cosas, el público no quiere que le muestren una situación triste, el público no quiere que le muestren muchas veces las situaciones lamentables que se están viviendo, y para mí esta es una de las características que hace que el público colombiano esté tan separado de su cine, pues porque no quieren ver ese espejo que no les gusta reflejado en la pantalla. Simplemente por ilustración les voy a mostrar algunas de las plantillas que utilicé, porque sé que hay investigadores aquí conectados que les pueden ser útiles. Esta fue una plantilla que utilicé para las características antropológicas de los protagonistas de la muestra. Escogí al final 10 películas representativas para hacer el análisis definitivo. En esas 10 películas, por ejemplo, me llama mucho la atención que solo hay una mujer protagonista, ¿sí? De hecho, ninguna de ellas es dirigida por una mujer. Esta situación realmente ha cambiado en los últimos 10 años, pero en el momento que yo hice el análisis, que es 2004 a 2013, había muy pocas mujeres directoras y muy pocas mujeres también protagonistas, porque lo que encontraba era que generalmente cuando el director es un hombre, pues los protagonistas suelen ser hombres también. De hecho, con una caracterización demográfica muy parecida a la del director. Aquí está entonces la caracterización de los tipos de autoridad en los personajes secundarios, antagónicos. Entonces, por ejemplo, mirar características de la legalidad, de la formalidad, de la legitimidad, entendiendo que, por ejemplo, a veces la legalidad no es legítima, ¿no? Porque también quienes hacen leyes injustas porque no obedecen a la justicia como un bien común, sino porque a veces obedecen a los intereses de los narcotraficantes o de algún grupo irregular. Aquí tengo también un modelo de transformación de los personajes de la muestra. Me parecía muy importante ver cómo cada personaje iba en su arco narrativo desde el principio hasta el fin, cómo empezaba la película y cómo terminaba la película y qué transformación se había dado en cada uno de ellos. Y finalmente, pues quiero mostrarles este video que me gusta mucho. Este video está bastante viejo y por eso se ve tan pixelado. Es un video del 2003. Salió en el momento en el que Colombia aprobó la nueva ley de cine. Y para mí este video ha sido la razón por la cual yo realmente insisto en investigar el cine colombiano. Quiero que lo veamos. Este es un video promocional del gobierno para la ley de cine. Okay, this piss hole's hotter than hell.
sigan, gringos. Hello, Mr. Escobar. Welcome to Colombia. Vamos a dejar que Hollywood siga escribiendo nuestra historia. La ley de cine no debe morir. Colombia escribe su historia gracias a su cine. Pues creo que a todos los latinoamericanos nos ha pasado un poco eso, ¿no? Que nuestras representaciones siempre a lo Hollywood son amañadas, son distorsionadas y que muchas veces en el mundo nos miran como Hollywood nos ha representado. Y justamente recordaba una conferencia que exactamente di en México, en la ciudad de Veracruz, hace algunos años, y que un estudiante de maestría me preguntaba, maestro, ¿qué cine debemos hacer nosotros para competir con Hollywood? Y yo le decía, pues no, con Hollywood no hay manera de competir directamente, pero tú debes tratar de llegar a esos lugares donde Hollywood no quiere, ni puede, ni le interesa llegar, que es justamente esos lugares que hacen parte de lo que nosotros conocemos como colombianos, como mexicanos, como chilenos, como brasileños, que es propio nuestro, que hace parte de nuestra identidad, que hace parte de lo que nos interesa y que se puede llegar a mostrar y a compartir como lo que realmente somos. Entonces, bueno, pues esta es la idea del libro. Creo que hablé más de la investigación que del libro, pero finalmente pues el libro del viaje sin héroe del cine colombiano pues tiene básicamente unos puntos en los que se habla de la caracterización del cine colombiano, pero también pues específicamente el análisis que hice de estas películas y la explicación de este modelo, que en la última parte del libro yo inclusive planteo la posibilidad de que este modelo sea aplicado a otros países iberoamericanos y además incluyo también un análisis de algunos países. Tengo el análisis del infierno, la película mexicana que les digo, analizo El baño del Papa de Uruguay, analizo una película peruana, no recuerdo ahora, una brasileña, pues para mostrar que de alguna manera es un modelo que puede llegar a funcionar en otras narrativas. Y como les decía al principio, pues tengo muchas ilusiones de que este proyecto en el que también están Alejandro y Mónica, pues pueda llegar a unos resultados muy interesantes cuando empecemos a comparar lo que pasa en las narrativas cinematográficas de nuestros países, que como les dije, pues conocer un poco nuestras narrativas también nos ayuda a conocer no solamente quiénes somos, sino cómo queremos mostrarnos, porque eso es lo que pasa con nuestras narrativas. Es la forma como elegimos mostrarnos, y en la forma como elijamos mostrarnos y en la forma como elijamos ocultarnos, pues ahí está una clave muy importante sobre lo que queremos representar como sociedad. Entonces, muchísimas gracias y pues estoy súper atento a cualquier pregunta o comentario que haya. Bueno, les dejé ahí en la última diapositiva, lo voy a dejar acá, que es mis datos, para que pues quien quiera más allá de la charla pues me pueda contactar. Ahí está mi cuenta de Twitter, tengo un canal de YouTube que se llama Amigos del Cine, es un canal que tiene un eslogan que es aprender de cine sin dejar de disfrutarlo. Es un canal completamente educativo, los profes de cine acá que lo quieran usar para sus clases, como un recurso didáctico y de apoyo, pues yo encantadísimo. Y tengo también un blog que les había dicho en el Tiempo, periódico de colombiano que se llama El Tiempo del Cine, y mi blog personal que es jeronimorivera.com. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, quedo atento a cualquier pregunta que tenga. Muchísimas gracias, Jerónimo. Me pareció muy bien construida la presentación, muy ágil, muy oportuna, porque justo nos están acompañando los estudiantes de posgrado, de un posgrado en donde muchas y muchos de ellos están desarrollando análisis fílmico, también están haciendo producción. Pero bueno, esto viene muy bien, reconocer como la forma en que sistematizas toda esta mirada sobre las películas, la selección de ellas, la búsqueda con una intención en específico. Entonces, vaya, esto de verdad es como oro puro para lo que justo están ellos trabajando y que van realmente a la mitad prácticamente de sus proyectos de investigación. Bueno, aquí tengo un comentario de la doctora Raquel, que tuvo que retirarse porque tiene otro compromiso, una sesión, es justo del seminario de cine aquí en Puebla. Y bueno, te felicita, Jerónimo, dice que es muy interesante y que sobre todo las coincidencias, como tú ya también sabrás, las coincidencias que tenemos con la cinematografía nacional, no solamente ahora, sino bueno, a lo largo, ¿no? de varias décadas, tenemos creo que mucho de esto que tú ahora nos platicas. Muy bien, pues vamos a abrir el diálogo, ¿no? La conversación con nuestros colegas del cuerpo académico, con el doctor Luis, con la doctora Izuki, el doctor Alejandro,
y con nuestras estudiantes que también nos acompañan, Daniel, Abisaía, Alan Luz, bueno, en fin, Roberto. No sé si hay algún comentario, alguna duda, algún punto que podamos ir discutiendo sobre lo ahora expuesto, que me pareció muy interesante. Me quedaba mucho más claro. Ale, te escuchamos. Alejandro. Pues, bueno, felicitarte, Jerónimo, por la manera como nos presentaste tu proyecto de tesis y el libro, sobre todo porque generalmente se presentan, digamos, los resultados y se habla poco del proceso que uno sigue durante la investigación. Y en ese proceso, en donde aparecen muchas incertidumbres, en donde a veces hay muchas certezas que después se da uno cuenta de que no eran tan ciertas y que tiene uno que desechar. Y como comentabas, me identifiqué mucho con esto que dijiste al inicio, de que uno, digamos, iniciando un doctorado, viniendo desde la academia, uno ya tiene, digamos, una forma de trabajo, unas metodologías, y de pronto encontrarse con lo que proponen los directores de tesis, pues resulta un poco complicado porque hay que incluso quitarse de tus propios esquemas, ¿no? De trabajo, de concepción de lo que es el análisis o la investigación en cine. Entonces me identifiqué con eso y me pareció muy interesante que nos hablara sobre este proceso de, pues, incluso de dar marcha atrás y de retomar. Hace un rato, hace unas horas, comentaba con un colega que terminó recientemente su tesis de doctorado, que analiza también cine LGBT, en su tesis, y que igual pasó por estos procesos. Entonces, para los compañeros, compañeras de la maestría que están aquí conectados, pues también creo que esto es un aliciente en el sentido de no sentirse presionados de que a la primera todo tiene que estar claro, ¿no? Y todo tiene que salir bien. Y me gustaría saber dónde podríamos conseguir tu libro. Sí, el libro se consigue en varios sitios online, en formato ebook. Está desde la misma página de la Universidad de La Sabana, donde se puede conseguir, o en la página de la Universidad de Navarra, pero hay otras librerías virtuales en donde fácilmente se consigue. Yo creo que es cuestión simplemente de chequear en Google, porque sé de varias de ellas donde se consigue, y al ser en ebook es muy sencillo porque pues, directamente se puede descargar. Entonces les diría que lo más fácil sería directamente buscar el sello editorial de la Universidad de La Sabana, y ahí se puede comprar a un precio bastante módico para una versión ebook. Ok, gracias. Muy bien. Muy bien. Pues esta parte, especialmente de los esquemas de análisis, tus matrices, me pareció muy interesante, porque justo siempre estamos como en esta estructura, ¿no? que cada investigador realiza sobre cómo organizar y categorizar. Es esta parte que ahora justo muchos de nuestros estudiantes están empezando a desarrollar, ¿no? Que justo es ver cuáles son las categorías, ¿no? Tratar de que los personajes, bueno, ahora tenemos que hablar de personajes, bueno, vamos perfilándolos, ¿no? Vamos revisándolos, etcétera. ¿Cuántas de estas, digamos, cruces o ejemplos o ejercicios hiciste para llegar a este modelo, a esta estructura? ¿Qué sucede como en este proceso que no solamente es de investigación, también un proceso creativo para observar los datos, ¿no? Y precisar la información? Sí, esa pregunta es muy buena y justamente me parece súper interesante para los estudiantes, porque cuando yo empecé, yo dije, bueno, pues yo tengo que ver si es un héroe o si no es un héroe, ¿cierto? Entonces, lo que hice fue buscar en muchos textos la definición de héroe y empecé a sacar unas características de qué significaba ser héroe. Entonces, el hecho de que era proteger y servir, el hecho de tener una motivación altruista, el hecho de beneficiar a otros, el hecho de ser capaz de llegar al sacrificio, de ser capaz de trabajar en equipo. Entonces, armé una serie de características de los atributos del héroe. Y justamente eso no quedó al final en el texto, o sea, esos atributos me sirvieron para hacer una especie de análisis preliminar, pero luego
dije, pues más allá de esos atributos del personaje, me interesa ver la forma como actúa ese personaje, me interesa verlo a través de sus acciones, porque un héroe se establece a partir de las acciones que desarrolla. Y ahí fue donde pasé a un siguiente modelo de desarrollo de la misión. Entonces empecé a plantear, bueno, ¿qué es lo que pasa en una misión? En una misión es, ¿qué es? O sea, la misión como tal, ¿qué es? Lo otro es, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo que tengo en esa misión? El otro es, ¿por qué? O sea, ¿cuáles son las motivaciones de esa misión? El otro era, ¿a quién beneficia? Por supuesto, ¿quiénes son los beneficiarios? Lo otro era, ¿qué se opone? Que estamos hablando ahí de los opositores, de los obstáculos. Y lo otro era, bueno, se me va. Eran como 6 o 7 características y eso sí me sirvió mucho para encontrar ese esquema y ese arco narrativo, ¿cierto? O sea, quién era ese personaje, qué era lo que hacía, por qué lo hacía, para qué lo hacía, cuál era el interés. Porque había personajes, por ejemplo, que tenían una misión que era de entrada altruista, pero que el beneficiario era el mismo, ¿cierto? Entonces ahí se empiezan a poner esas cosas y ahí es donde vemos que el personaje no es realmente un héroe, ¿no? Porque una de las características del héroe, que lo define Antonio Sánchez Escalonilla, es que el héroe se dedica a proteger y servir. Pero lo importante es entender a quién protege y de qué manera sirve. Porque pues también, si lo vemos de otra manera, el jefe de una familia del narcotráfico también puede proteger y servir, ¿cierto? Protege a los suyos y sirve a sus propios beneficios y a su familia. Entonces, me parecía muy interesante ver esto. Es, listo, este personaje puede tener buenas intenciones, pero finalmente, ¿a quién está destinada esta misión? ¿Cuál es el objetivo real de la misión? ¿Para qué la está ejecutando? Y solo así encontrar si el personaje es un héroe o si no lo es. Pues como dato curioso de las películas que analicé, solo encontré un personaje que realmente era heroico, que tenía todas las características de un personaje heroico. Y en el conjunto de las películas colombianas, que pues me he hecho la tarea de ver la mayoría, yo creo que he visto un 70% de las películas históricas del cine colombiano aproximadamente, realmente son muy, muy pocos los personajes que podrían considerarse heroicos, que tienen todas estas características y estos atributos. Son muy pocos héroes, también son pocos los villanos, son más, pero son pocos. Pero la mayor parte de los personajes son seres comunes, o sea, son hombres y mujeres comunes. Y están estructurados a partir de una pista que también ha de tener una investigación anterior, y es que el cine colombiano es un cine de anécdotas. ¿Sí? En donde los personajes no tienen muchas veces una profundidad suficiente y más que ser personajes complejos y completamente construidos, son seres que actúan dependiendo de las circunstancias que se estén dando en la historia. Más o menos ese fue como el recorrido. Perfecto. Bueno, y otra cosa importante para decir también es que antes de escoger esas 10, como lo dije al principio, eran 250, ¿no? Entonces, pues obviamente esto fue un proceso de verlas todas, de hacer un análisis general de todas ellas, pero además las 10 películas concretas que analicé, y esta es una metodología de investigación que siempre utilizo, las hice con pietaje, lo que llamamos pietaje, no sé cómo lo llamarán ustedes, bueno, el decoupage que dice Humberto Eco, que es una labor muy ardua, pero que me parece muy rica y así se lo he enseñado a mis estudiantes de doctorado, y es que es tomar la película minuto por minuto y hacer una descripción minuciosa de todo lo que pasa en la historia para entender todo esto que les estoy diciendo. Entonces no era solamente ver la película y luego recapitular, sino hacer una transcripción prácticamente literal de la película digamos, en las claves de lo que yo quería analizar para luego poder volver muchas veces sobre ella sin tener que volverla a ver, sino específicamente identificar en qué parte se dan los quiebres, cuándo cambian los personajes, cuándo entran los opositores y todo lo demás. Perfecto. Y tú hiciste este decoupage, obviamente solamente de ciertas secuencias, no lo... Toda la película. Toda la película, de las 10 películas, el pietaje completo. Acabo de escribir un artículo sobre Fariña y Narcos. Hice un decoupage de los 10 capítulos de Fariña, que fueron 35 páginas. Claro, sí, definitivamente. Muy bien. Porque de pronto está también la oportunidad de seleccionar solamente. Sí, lo que pasa es que en este caso sí me parece importante hacerlo de toda, porque me interesaba ver el recorrido del héroe. Justamente sí. Ahora que estamos con Maritza hablando de lo que vamos a hacer para el proyecto nuestro, específicamente del cine colombiano, pues ya no vamos a hacerlo así, no tan intenso, porque ya tenemos unas características que son más generales. Pero en la tesis doctoral sí me interesaba ir al detalle, inclusive, por ejemplo, transcribir diálogos, transcribir, no sé, el color del vestuario del personaje, si es relevante, la letra de las canciones que entraban o el ritmo de las canciones, porque todo eso me parecía relevante en un momento dado para hacer el análisis.
Sí, claro, un rigor académico, ¿no? Más concreto que te diera esas especificidades. Muy bien, Jerónimo. Exactamente. Qué interesante. Ahí va, ¿no? Es mucho trabajo, pero No, es es maravilloso, como hay que hacer. vale la pena. Dicen que hacer justo análisis de cine, ya sabes, es hacer cine, y eso Sí, es cierto, poco, ¿no? ¿No? Es una tal forma cual. diferente, pero bueno. Ok, pues no sé si alguien Hay de una mano levantada, Luz López. los... Hola, Sí, hola, yo. te escuchamos. Hola. Hola. Pues a mí me gustó mucho el trabajo. Creo que con el análisis que hiciste se puede vislumbrar cómo es la construcción de los perfiles de personaje de una manera verosímil, ¿no? Para nuestra cultura mexicana, bueno, latinoamericana en sí. Y eso me gustó mucho. Creo que a varios compañeros de la maestría que van a realizar análisis fílmico les va a ser de mucha ayuda tu análisis. Y pues está súper bien que se haga este tipo de análisis para películas latinoamericanas, ¿no? Porque si algo tienen es una cercanía increíble con nuestra cultura y nos hacen darnos cuenta de las similitudes que tenemos entre países. Y bueno, claro, también algunas diferencias, pero que hay algunas cosas pues que nos unen. Hasta ahí De mi acuerdo. comentario. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí, hay unas similitudes muy fuertes entre los dos países, entre las culturas, entre la forma como encaramos las cosas. Lo comentaba al principio, inclusive la cultura popular mexicana es tan presente en Colombia que, por ejemplo, aquí todavía hoy en los barrios populares a las niñas les llevan mariachis para los 15, para celebrar sus 15 años. O sea, realmente es una relación bastante fuerte. Entonces, yo estoy seguro que inclusive si ustedes vieran algunas películas de estas películas populares colombianas van a encontrar muchas características que son comunes. Y ahora pues tenemos además, desafortunadamente, todo el tema del narcotráfico, pues que también ha sido como un doble espejo, ¿no? O sea, uno ve estas noticias tan lamentables de las cosas que ocurren en México versus las que ocurren y ocurrían en Colombia en los 90s y en los 80s. Y pues es muy triste porque son cosas bastante parecidas. Por eso yo inclusive alguna vez estaba en México y leía en un periódico del día, decía la colombianización de México. Entonces, claro, es un poco ofensivo, pero tienes razón. O sea, hay unos argumentos de base que son claves para entender el tema de esto, ¿no? Porque también el narcotráfico ha sido un fenómeno que ha unido, en este caso para mal, a los dos países, porque pues lo hemos padecido también todos, ¿no? O sea, en distintos momentos de la historia, más o menos lo hemos padecido. Sí, efectivamente. Bueno, qué interesante que nos unan, ¿no? Ciertos elementos. Desgraciadamente, a nivel social, pues nos unen también estas temáticas que afines, pero que desgraciadamente padecemos, ¿no? No solamente Colombia y México, ahora lo estamos leyendo en estas filmografías, pero que se extiende, obviamente, a otras. Y, y bueno, el asunto de las guerrillas, bueno, tú ya señalabas una serie de temáticas, en fin, de representaciones que también ahí están y que ahora, justo con el proyecto que estamos iniciando, pues creo que será más revelador y más, se evidenciará más de manera puntual, ¿no? En dónde estamos justo en estas filmografías teniendo estos puntos de intersección, ¿no? Y no solamente reconocerlas, ¿no? Sino interpretarlas, generar pues un diálogo sobre ellas e intentar, ¿no? Algunas respuestas, ¿no? Desde la academia, tal vez, pero insertar por lo menos la reflexión en los que lo lean, en los que tengan la oportunidad de revisarlo. Estos trabajos tienen finalmente esa virtud y esto es lo maravilloso. Muchísimas gracias, Jerónimo, de verdad, por tu presentación. No sé si alguien más aquí tenga otro comentario, eh, otra pregunta, otro asunto que podamos Yo ampliar. nada más también comentar. Alejandro. Pues de las varias cosas que me llamaron la atención de tu presentación, pues está este desinterés del público nacional, ¿no? Que yo también percibo aquí en México por ver realidades pues duras en pantalla, que son las realidades que tenemos en el día a día en nuestros países y que por eso creo que pues este cine de comedia ha tenido tanto éxito, particularmente en México, porque pues es un cine, digamos, de evasión, es un cine divertido que un poco aleja de la realidad política, social,
económica tan difícil del país. Y pues, así como lo comentas que pasa en Colombia, pues me parece que es lo mismo que pasa en México, ¿no? Entonces, pues el cine estadounidense pues también tiende mucho a eso y el cine mexicano de comedia pues también. Y otro aspecto que me llamó la atención es que en tercer lugar de los géneros colombianos, del cine colombiano, ubicas al thriller y al cine de terror. Pensaba, bueno, mi pregunta es ¿qué tanto se está produciendo actualmente cine de terror? Porque, por ejemplo, en el caso mexicano, hubo una época, digamos que se le llamó incluso como la época de oro del cine de terror, que fue en la década de los 60, y después, bueno, ya en los 80 se hicieron muy malas películas, y después ya, casi nada, ¿no? Y ahora en los 2000, pues parece que hay, digamos, intentos de hacer un cine de terror que no implique tantos recursos económicos, porque bueno, los cines, los géneros fantásticos requieren mucho financiamiento, mucha producción, y eso hace que tal vez los países latinoamericanos no puedan producir ese cine como se hace, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿qué tanta producción de cine de terror hay actualmente en Colombia y qué tipo de cine de terror están haciendo? Bueno, realmente, más que el terror es el thriller es mucho más común, o sea, mucho más común las películas sobre crímenes y la resolución de esos crímenes y bueno, y cómo los personajes se van envolviendo en esos crímenes, inclusive mezclados con géneros como la comedia, también hay comedia thriller, ¿no? Hay unas historias de humor negro, de thriller. Pero también en otros casos hay películas de terror que inclusive no son muy conscientes que son de terror. Acá hay un director que yo admiro mucho y que me parece de los más reconocidos en Colombia, que es Víctor Gaviria. Y alguna vez conversando con él, hablando pues de mis investigaciones y bueno, de lo que él había hecho, pues somos buenos amigos, yo le decía que una de las mejores películas de terror del cine colombiano la había hecho él y que era La Mujer del Animal. Y él no consideraba que fuera una película de terror, pero pues es realmente una película de terror de facto, porque es una historia de terror, es una historia de terror de la vida real, ¿no? De un hombre que secuestra a una niña y la embaraza y la mantiene como su esclava y toda la comunidad se hace la de la vista gorda porque pues este hombre le dicen a los animales porque es un monstruo. Y es una película de terror, para mí es una película de terror y muchas películas tienen esa característica por estar tan asociadas a la vida real. Estas situaciones macabras y horribles que hemos tenido que ver, ¿no? O sea, cosas tan horribles como un episodio lamentable en el cual a una mujer le ponen un collar bomba por producto de un chantaje. Entonces es una película que es un thriller tremendo y es una tensión tremenda que fueron las últimas horas de vida de esta pobre mujer, que es una historia real, ¿cierto? Que ocurrió en una zona del país. Pero por otro lado, pues ya también en los últimos años, pues esto sí estamos hablando de la última década, una serie de directores, sobre todo muy jóvenes, vienen haciendo cine de terror más influenciado con el cine norteamericano y ya sí muy de género, porque otra característica es que aquí uno los divide por géneros, pero las películas no son decididamente de género. A veces es un poco difícil de clasificarlas porque no tienen una apuesta de género. Son pocas las que realmente lo hacen. Y algunas películas de terror, por ejemplo, pues tienen que ver más con la forma como los personajes se sienten frente a la situación del país que por temas sobrenaturales. Digamos, no tenemos muchas historias de monstruos o de fantasmas, sino que nuestras historias son más relacionadas con el tema del conflicto y cómo ese conflicto afecta la estabilidad emocional y mental de las personas. Ok, gracias. A ti, Alejandro. Muy bien, Ale. Bueno, pues no sé si hay otro comentario, creo que ya no. Pues te agradecemos muchísimo, Jerónimo. Te hago llegar tu constancia de la participación que has tenido. Este video se queda grabado, se comparte en redes sociales, se queda grabado también en el repositorio del cuerpo académico, en donde colaboramos el doctor Alejandro, el doctor Luis Fernando, la doctora Izuki y yo, y la doctora Vero, que tampoco está por aquí. Y bueno, también los estudiantes tienen acceso a él, entonces es, vaya, un trabajo que se va a ver, que se va a revisar, te lo vamos a compartir también para ti, para tus estudiantes. Y pues nuevamente muchas gracias. Te mandamos un abrazo desde México y mucho éxito. Muchas gracias a ustedes y bueno, ojalá pueda en algún momento estar por allí presencialmente porque me encantaría.
y bueno, que sigamos investigando estos temas que son tan importantes. Muchas gracias a todos por su participación y por supuesto por contar conmigo para ser parte de este espacio tan importante. Perfecto, pues... Gracias, Jerónimo. Bueno, todo perfecto. Bueno, pues muchas gracias a todas, a todos por acompañarnos. Que tengan buena tarde. Hasta luego. Hasta luego, Gracias, que estén muy bien. hasta luego. Gracias, hasta luego. Bye. Gracias, Avisaí. Chao. Hasta luego, gracias. Bye. Gracias, Alan. Chao. Adiós, Alex. Chao. Adiós. Chao, Moni. Bye. Adiós, Liliana. Araceli. Adiós. Bye. Buenas tardes, hasta luego.